precioso momento de alabanza y de adoración que tuvimos. Ahora le voy a invitar con ese corazón alegre que usted tiene, que abra su Biblia y vamos a meditar un momento en su palabra. Sabemos y reconocemos que Dios tiene el control y por eso el tema que hoy vamos a tratar es que Dios tiene el control de todo. Él no ha dejado de perder el control y le vamos a invitar a que usted pueda reconocer el control de Dios en su vida, en su familia, en nuestro pueblo y en nuestro país. Y para eso quiero iniciar con una historia de un oficial del ejército que se encontraba en una embarcación en medio del mar y de pronto una tempestad lo sorprende y la mujer de este oficial, con reproches como todas las mujeres para variar, reprochándole a su esposo y diciéndole: ¿no te preocupa que estamos pereciendo? ¿No puedes tener cuidado de mí misma y de nuestros hijos, mayormente de ti? El esposo no le contestó nada, pero al momento se dirigió y va a sacar una espada, la desenvaina y de repente se pone enfrente de su esposa y se la direcciona en el pecho de su esposa. La esposa, sin temor de nada, se empieza a reír y el esposo le dice: ¿qué? ¿No te preocupa que tengas un arma de este tipo en tu pecho? Y la esposa le dice: no, porque sé que está en manos de alguien que me ama. Y el esposo replica y le dice: pues eso mismo pasa. ¿Cómo me piensas tú que yo me atemorice si esta tempestad está en manos de mi Padre Celestial? Aquel que tiene poder de las aguas y de las olas. Entonces la esposa le dice: cierto, tiene razón. Hoy vamos a estudiar un momento en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Un evangelio poderoso. Recuerde usted que Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios y Lucas lo presenta como hombre, pero Juan lo presenta como Dios. Y hoy vamos a estudiar al respecto del evangelio de Lucas en el capítulo 8. Pero para eso vamos a armar el contexto y fundamentar nuestro estudio. Y para eso le voy a invitar a que usted pueda buscar en su Biblia el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. En el verso 1 y 3 usted se va a dar cuenta que Jesús empieza a relatar que habían mujeres que le estaban siguiendo. Y es sorprendente porque el sector de las mujeres era un sector que para los judíos era rechazado, juntamente con lo de los niños. Eran dos sectores muy vulnerables. La sociedad judía era golpeaba mucho a estos sectores, a las mujeres como a los judíos. Pero Jesús vino a cambiar eso. En el verso 1 y 3 usted ve que había mujeres que le seguían. Y es que el ministerio de mujeres en la iglesia es poderoso y es fuerte. Y sigue siendo fuerte. Antes, durante y después de esta circunstancia que hoy nos aqueja, seguirá siendo fuerte. Y nosotros como hombres debemos de aprender mucho de ellas, porque a Jesús estas mujeres le seguían y le servían. Dice que habían muchachas. Muchos de los jóvenes quisieran saber qué tipo de muchachas eran, pero habían muchachas, habían jovencitas que le servían a Jesús de sus bienes, de sus recursos. Mujeres como María Magdalena, que 7 espíritus habían salido de ella. Mujeres que habían sido sanas de diferentes enfermedades. Pero el punto es que había mujeres al servicio de Jesús. Usted ve en los versos del 4 al 15, ve que Jesús dispara una de las enseñanzas más sorprendentes para la vida cristiana y para nosotros. La parábola del sembrador. Es ahí donde Jesús utiliza el método de enseñanza de las parábolas. Y ve que Jesús se pone enfoque a 4 tipos de oidores, pero principalmente el último, que no solamente fue un oidor, sino fue un hacedor de su palabra. Cuenta la historia que parte de la semilla, usted recuerda que la semilla representa la palabra de Dios, el sembrador es Dios, pero parte de la semilla dice que cayó en el camino. Y esa semilla dice que vinieron aves y se comieron la semilla. Y estos son aquellos que escuchan la palabra, la escuchan por un momento, pero viene el diablo y viene y quita el gozo
de haber recibido la palabra, con el único propósito de que no crean y no sean salvos. Después vemos que parte de la semilla cayó en piedra, y esta nació, creció, pero no tenía raíces. Y estos son aquellos que reciben la palabra, escuchan la palabra, pero cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, se alejan. Y hoy es un buen momento para observar aquellos que con legitimidad se han levantado en el evangelio, aquellos que en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, siguen de pie. Ese es el momento en el que la iglesia ha sido de una u otra forma sacudida, porque el evangelio que hemos proclamado por mucho tiempo ha cambiado, ha evolucionado, y el mensaje se está dando en estas plataformas. El mensaje cambió, la forma de darlo, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Muchos, al escuchar la palabra y al venir las adversidades, se han alejado de él. Después vemos en el relato que parte de la semilla cayó en espinos. Dice que los espinos crecieron juntamente con la semilla. Y estos son aquellos que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, las riquezas, todas las banalidades de la vida los alejaron. Yo no sé en qué momento de tu vida estés tú, pero de aquello que te alejó, quizás haya sido una patoja, quizás haya sido una circunstancia. Si te alejó, debes de reconocer que hay espinos alrededor de tu vida. Y eso solo Jesús puede cambiarlos. Solo Jesús, ni la psicología positiva, ni un buen motivador te puede sacar de eso, sino solo la palabra, que dice que la palabra que es la que penetra el alma y convierte el corazón del ser humano. Y luego viene que parte de la semilla cayó en buena tierra. Y estos son aquellos oidores que retienen la palabra y con perseverancia, dan fruto. Yo no sé en qué momento de tu vida estés. Luego vemos que Jesús en los versos 16 y 18 del capítulo 8 de Lucas relata que no hay nada oculto y menciona el ejemplo tradicional de Jesús, que una luz no se puede ocultar. ¿Y quién tiene una luz para poder ocultarla o meterla debajo de la cama? El propósito de que haya luz es de que alumbres. Y Dios ha puesto una luz en tu corazón, en mi corazón, con el propósito de alumbrar a aquellos que están a mi alrededor. Aquellas tinieblas que están a mi alrededor tienen que ser alumbradas. Y ese mensaje del evangelio de la cruz que nos ha dado luz debe alumbrar en el corazón de aquel necesitado. Así que Dios dispara otra enseñanza y dice: esa luz debe alumbrar. La luz que depositó Jesús en tu corazón, en mi corazón, debe alumbrar en este momento de tiniebla que vive no solo nuestro país, el mundo. Ayer escuchábamos que este virus se transmite por el aire y toda la gente estaba atemorizada. Está atemorizada, ¿por qué? Porque ni los protocolos de salud van a poder con este virus. Pero déjame decirte que Dios no ha perdido el control, y no nos cansaremos de decir que Dios no ha perdido el control, porque Él es el que creó los cielos y la tierra. Te creó a ti, me creó a mí, y Él no ha perdido el control. Jesús dispara esa enseñanza, y luego Jesús habla acerca de un suceso. Él calma la tempestad, y en esta porción de la palabra es que nos vamos a enfocar, pero estoy dando el contexto para que usted vea que Jesús estaba predicando, estaba lanzando el mensaje, estaba enseñando. Jesús en este relato, en los versos 22 al 25, viene, toma a sus discípulos, se dirigen a un lugar, pero solo resaltamos a manera de un brochazo, dijeran los patojos, de que Jesús tiene el control aún del viento, aún de los mares, de las olas, y solo con decretar su palabra Él calmó la tempestad. Luego viene una historia fascinante, que es la historia del Gadareno, y es una historia fascinante porque cuenta la historia de que cuando Jesús llegó a esa región que se dirigía, a donde se dirigía, después de haber derrochado poder en el mar, dice que un Gadareno se le acerca a un endemoniado que vivía en los sepulcros, estaba desnudo, y cuando ve a Jesús se postra, se tira y grita: Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, no me atormentes.
Jesús lo observa y al verlo a sus pies, le pregunta: ¿cuál es tu nombre? El demonio le dice: soy Legión. Y una legión estaba compuesta por 6,000 soldados romanos, es decir, que este endemoniado tenía 6,000 demonios dentro de sí. Tanto Lucas, Marcos, Mateo mencionan a este endemoniado. Jesús no le preguntó el nombre porque quería conocer su nombre, no quería dar a conocer a propios y extraños la magnitud del problema en el que se estaba enfrentando Jesús. Jesús ve y lo observa. Note usted que Jesús llegó a atormentar a los demonios. Los demonios dijeron: no nos atormentes. Vieron un hato de cerdos y le permítenos ir a los cerdos. Y Jesús les concede ir a los cerdos. Estos se precipitaron y fueron a dar al mar. Nota el poder de Dios. Nota el poder de Dios. No solo había calmado la tempestad, no solo mujeres la seguían, había enseñado. Endemoniados, espíritus se doblegaban ante el poder de Dios. ¿Usted cree que Dios no tiene el poder para doblegar un virus? Tiene. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que este es un ataque directo hacia su fe, hacia mi fe, hacia la fe de la iglesia, hacia la fe, la confianza que tiene la gente en Dios. Algunos que ni confían en Dios. Entonces usted ve en las redes sociales temor, miedo, y es que es normal que el ser humano tenga miedo, pero aquel que es hijo de Dios tiene su confianza, su esperanza en Dios. Y aunque la muerte y la vida lo tomen por sorpresa, nada lo apartará del amor de Dios. Ese es el contexto por el cual Jesús está. Quiero llegar al punto al que quiero llegar. Luego ve la historia fascinante, otra historia, pero impresionante, a manera de brochazos lo estamos viendo, y vemos el enfoque de Jairo. Jairo, un principal de la sinagoga, dice que llegó hacia Jesús y le suplicaba a Jesús que fuera a su casa. Y Jesús, accediendo, se dirigía a su casa, cuando de pronto una mujer que desde hace 12 años tenía un flujo de sangre, un tumor en su cuerpo, y decía: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y la mujer tocó el manto de Jesús. Multitudes seguían a Jesús, lo apretaban en ese momento, y él dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Los discípulos no sabían lo que Jesús estaba dando a entender. Y le dicen: Señor, como manera irónica le dicen: ¿no ves que la gente te está apretando? Y dices: ¿quién me ha tocado? Y Jesús le dice: poder ha salido de mí. La mujer dice que temblorosa llegó y dice: Señor, yo te he tocado. Yo te he tocado. Y Jesús la ve con compasión, porque déjame decirte, a pesar de la dificultad que hoy vivimos, Dios nos ve con compasión. Le dice: vete, tu fe te ha salvado. Se dirigía después Jesús hacia la casa de Jairo. Llega uno de los sirvientes de Jairo y le dice: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Y Jesús ve a Jairo y le dice: tranquilo, si tan solo crees, serás salva. Mateo y Marcos relatan que Jairo le dijo: ayúdame a creer. Lucas solo relata que Jesús le dice: si tan solo crees, ella será salva. Llega Jesús a la casa, la niña estaba muerta, todos estaban llorando. Jesús les dice: salgan todos. Salieron todos de la habitación, solo se quedó Pedro, Juan y Jacobo, Jesús, la madre de la niña y el padre. Ellos entraron al cuarto, estaban llorando, y Jesús le dice: solo duerme. Y todos dice que se empezaron a burlar, literalmente dice que se rieron en la cara de Jesús. Yo no sé si alguna vez a usted alguien se le ha reído en su cara y eso lo pone alegre. No, a Jesús se le rieron en su cara cuando él dijo: tan solo duerme. Se rieron, pero Jesús no prestó atención a las burlas. Viene y le dice que toma su mano y le dice: muchacha, levántate. Mire Lucas cómo presenta a Jesús, le dice muchacha. Tanto Marcos como Mateo relatan y le dice:
talita cumi, levántate. Pero Lucas, recuerde usted que presenta a Jesús como hombre y le dice: muchacha, levántate, y la levantó y la niña se repuso, el espíritu de la niña volvió y se levantó, y Jesús ordenó que le dieran de comer. Que le dieran de comer. Los padres estaban atónitos y dijeron, ellos querían ir a anunciar lo que Jesús había hecho, pero Jesús les dijo: no digan estas cosas. ¿Y pasó? Ese es el contexto del capítulo 8. Pero hoy nos vamos a enfocar para sacar la enseñanza así rapidito. Vamos a ver el relato de Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ese es el relato que muestra el ilimitado poder de Jesús sobre el mundo natural. Y vamos a ver algunas de las frases importantes. ¿Por qué Jesús dijo, o por qué Jesús estaba con el deseo de ir al otro lado del lago? Jesús y sus discípulos se encontraban en el lado occidental del mar de Galilea, y él deseaba ir al lado oriental del mar de Galilea. Él sabía que en ese lado no había muchas ciudades y por lo tanto no había mucha gente. No había mucha gente, pero Jesús sabía que tenía un propósito para ir a ese lugar. Lo esperaba un endemoniado, lo esperaba una ciudad atemorizada. Jesús, número uno, iba a ir al otro lado porque quería evitar a la multitud que le seguía y porque deseaba tener un momento de descanso. Y este relato muestra enfáticamente la humanidad de Jesús y su divinidad, porque usted se da cuenta que en el relato él dice que hubo una gran tempestad. ¿Y por qué había tempestad en esa parte del lago? Porque recordemos que el mar de Galilea se encontraba a 210 kilómetros por debajo del nivel del mar, y habían peñascos, habían cosas que formaban o permitían la formación de huracanes, de torbellinos, porque literalmente dice que esa tempestad era un torbellino con mucha naturalidad de huracán. Era una tempestad tan fuerte que aún los discípulos, que estaban acostumbrados porque eran pescadores a andar en el mar y de esas precipitaciones, estaban acostumbrados. Ellos tuvieron miedo. Y usted ve en el relato que ellos dice que bajaron porque Jesús estaba durmiendo, y ahí vemos que la humanidad de Jesús la mostró al dormir. Tanto fue, recuerde, él estaba predicando, la seguía mucha gente, había sanado mucha gente, había estado al contacto de las personas, y por lo tanto estaba cansado, que ni la tormenta, ni el huracán, ni la tempestad lo pudo despertar, hasta que llegaron aquellos, sus discípulos llegaron y le dijeron: maestro, maestro, perecemos. Y Jesús dice que se levantó y dice, reprendió a la tempestad. Y esa palabra reprendió literalmente significa sé enmudecido, sé refrenado. Dios, Jesús, solo Jesús tenía el poder para refrenar esa tempestad, ese huracán. Normalmente usted ve que los huracanes gradualmente descienden su fuerza, pero cuando el Creador, el Hijo de Dios, decretó esa palabra, en seco se detuvo todas las condiciones del clima en ese momento. Y es que solo Jesús tiene el poder para hacer eso. Luego vemos que Jesús le reclama y le dice: ¿en dónde está su fe? ¿En dónde está tu fe? Y fue un reclamo constante de Jesús hacia sus débiles discípulos. Y hoy Dios te puede preguntar: ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está mi fe?
Y es que cuando nosotros hemos fundamentado nuestra fe en emociones, en experiencias pasajeras, nuestra fe cuando vienen circunstancias, no solamente las que vemos hoy o en las que estamos inmersos, nuestra fe mengua, nuestra fe decae y abandonamos el camino de Dios. Dice que tuvieron un gran temor. No se trataba de un temor al ser dañados, sino un temor a reverenciar al Dios Todopoderoso. Lo más aterrador para los discípulos no era que la tormenta estaba alrededor de la barca. Lo más aterrador era que el Dios, creador del cielo y de la tierra, había decretado una palabra y había dicho: sé refrenado, sé enmudecido. Ese fue el temor de los discípulos, que se maravillaron de tal grado de poder que Jesús tenía. Ahora veamos a la aplicación de esta porción de la palabra. Una de las lecciones que debemos aprender de esta experiencia bíblica es que incluso en los más tumultos de la naturaleza deberíamos sentirnos en paz, porque nuestro Salvador es el Señor de la naturaleza. Y la segunda es que incluso en las fieras tempestades de la vida, tener una serena confianza, o deberíamos de tener una serena confianza en Él. Número 1, Dios cumple sus propósitos. Y vaya si Dios no va a cumplir sus propósitos a través de introducirnos en esta circunstancia que hoy vivimos. Dios cumple sus propósitos. Pudimos ver en el relato de que alrededor se levantó una tempestad, pero que Dios tiene el poder para poder calmar la tempestad. Y aunque pareciera que Jesús, Dios, en este momento está en silencio, Él está trabajando. Y tarde que temprano Él mostrará el propósito en tu vida. El gobierno no te va a mostrar el propósito, es Dios el que va a mostrar el propósito en tu vida. Y Jesús se los mostró a sus discípulos. Dios les dice: pasemos al otro lado. Y quizás el propósito de Dios para tu vida no se ha cumplido porque estás en el lado equivocado. No estás junto al Maestro. Los discípulos por el momento se olvidaron que Jesús no podía morir en una embarcación. Jesús había declarado que Él iba a morir en un madero, crucificado, pero ellos se olvidaron. Note la frase que les dice: pasemos al otro lado. No les dijo: mientras pasemos vamos a tener una tormenta. No les dijo eso. Y es que cuando tú andas con Jesús, Él no te promete que no estés en problemas o que la muerte te sorprenda, la muerte de un familiar, alguna enfermedad. Cuando estás con Jesús, tú debes de saber que van a haber tempestades, pero que Él tiene el poder para rescatarte, para cumplir sus propósitos en tu vida, en tu familia, sobre una nación, sobre un pueblo. Iglesia, amigo y amiga, joven y señorita que tú escuchas, Dios tiene un propósito para nosotros en estos momentos, pero no lo vas a encontrar inundándote de las redes sociales. Lo vas a encontrar a través de su palabra. Número 2, confía en Él en medio de las dificultades. La fe de estos valientes pescadores se había quedado estancada, paralizada. Estuvieron luchando para que la barca no se hundiera, hasta que de pronto llegaron a Jesús y le dijeron: Jesús, sálvanos. Y quizás hoy Jesús te está diciendo: la barca se está hundiendo, se está filtrando el agua en tu vida. Levanta tu voz, clama, busca, pero no a manera de eslogan como todos lo manejamos en las redes sociales. Nosotros no predicamos la palabra por salir en una plataforma. Nosotros predicamos la palabra porque sabemos que hay necesidad en el corazón del hombre, necesidad de escuchar buenas noticias, porque para escuchar malas noticias, prenda la radio, prenda la televisión. Si hay un mensaje que puede cambiar el corazón del hombre, es el mensaje de la cruz. Si hay un mensaje que puede darte confianza en estos momentos, es el mensaje de la palabra, ningún otro mensaje. Quizás las dificultades que te consumen hagan ruido en tu confianza en Dios, pero Dios te dice: yo estoy al control. Cuando Jesús les dice: pasemos al otro lado, y al verse metidos en la tempestad, ellos debieron descansar en Él y decir: no pasa nada, muchacha,
estamos bien, viene el maestro, él no puede morir así, nosotros no podemos morir así. Pero vaya así, nuestras emociones, nuestros miedos nos inundan y nos alejan del propósito de Dios. Confiemos en Él. Y está el relato de Mateo, en Mateo capítulo 4, versículo 26 al 35, el ejemplo de Pedro. Y me gusta esa historia porque, y no vamos a profundizar en eso, solo vamos a tocar el punto de que Pedro tuvo miedo. Cuenta el relato que Jesús se había apartado al monte a orar, y después de la cuarta vigilia, más o menos a las 3 de la mañana, él dice que va al mar, porque ellos se encontraban en medio del mar, y dice que Jesús camina sobre el mar y va, y de repente sus discípulos dicen: un fantasma. Y Jesús le dice: muchachos, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, bien masacre Pedro, y le dice: bueno, si eres tú, di que yo vaya contigo. Y dice: ven, le dice Jesús. Y empieza a caminar Pedro sobre el agua, y de pronto dice que empezó a soplar el viento y se empezaron a mover las olas, y él dice que tuvo miedo y se empezó a hundir. Y Jesús dice que los extiende su mano y los saca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? Quizás hoy tengamos miedo, quizás hoy estés en temor porque ves que hay contagio aquí, hay contagio allá. El pecado está avanzando, el Satanás está trabajando, está obrando, y pareciera que estamos solos. Pedro tuvo miedo, y Jesús, en medio de su temor, en medio de su debilidad, lo saca. Ten por seguro que en medio de tu falta de confianza, Dios está dispuesto a extenderte su mano cuando oras, cuando clamas, cuando buscas. Ten la seguridad que cuando aún estés en los peores momentos, Él está dispuesto a darte una palabra. Pedro le pasó eso. Y es que las circunstancias de las vidas son ataques hacia nuestra fe. Número 3, descansa en Dios en medio de las dificultades. Descansar en Dios es tener tranquilidad. Y vaya, si hoy la sociedad no necesita tranquilidad, y no hablo de la iglesia, sino estoy hablando de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad hoy está intranquila. Ve el accionar de nuestras autoridades, ve el silencio de nuestras autoridades y dice: ¿quién nos va a poder ayudar? Pues solo Dios te puede ayudar, y te puede dar tranquilidad, y te puede dar descanso. Pero ven a Él, no estés del otro lado, ven al lado de Dios, y Él te dará la tranquilidad que deseas. Hay una frase que me gusta mucho que dice: deja que Dios hable a tu vida y habrá tranquilidad. Y es que el mensaje que hoy deberíamos estar escuchando es la palabra de Dios. Pero los jóvenes no, otra vez predicación, otros 30, 40 minutos, ¿para qué? Está mejor la serie de, óigame usted, la serie de Betty la Fea en Netflix. Está mejor esa serie que escuchar al barbudo de la iglesia, o escuchar al pastor, o escuchar a esos hermanos de la alabanza. ¿Para qué? Entonces por eso hay temor. ¿Por qué? Porque no está la palabra firme. Dice la palabra que todo pasará, todo, mas su palabra nunca pasará. El Salmo 65 verso 7 dice: el que calma el ruido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. El Salmo 89 verso 9 dice: tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. ¿Quieres tener tranquilidad? Ven a Jesús. Él te está esperando, Él nos está esperando. Iglesia, es el peor momento el cual usted y yo podríamos escoger para enfriarnos, porque déjeme decirle que las cosas peores están por venir. Y si no estamos aferrados en Dios, déjeme decirle que muchos vamos a flaquear y nos vamos a estar envueltos, o vamos a estar envueltos en diversas circunstancias que no van a ser agradables. Número 4, Él tiene el control de las dificultades. Él, solamente Él, tiene el control de esta circunstancia y de todas las que puedan venir. Cuando Jesús reprendió al viento, Él dijo literalmente: sé callado, sé refrenado. Solo Él podía salvar y enseñarles a sus discípulos que Él estaba al control, a pesar de que estaba durmiendo.
Como dijeran los patojos, les dijo: tranquilos venados, que aquí estoy yo al control. Como dijeran otros, tiquirisimen, tranquilos, tranquilos. Y hoy Dios le está diciendo a la iglesia: tranquilos, yo estoy al control. Pero ten fe. Y es que su nombre, el nombre de Dios es Jehová, Yahweh, Yahvé, el que es, el que era y el que será. Él se encargó de tu pasado, se encarga de tu presente y se encargará de tu futuro. Y en esa verdad debemos descansar. Isaías capítulo 46, verso 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo y permanecerá, y haré todo lo que quiero. Él tiene el control, hermanos y hermanas, amigos y amigas, jóvenes y señoritas. Él tiene control, pero demanda fe, pero una fe cimentada en Él mismo. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes tuvieran fe como este grano de mostaza, dirían: muévete, monte de este lado al otro. Lo que Él les estaba pidiendo, lo que les estaba demandando, es que su fe estuviera fundamentada en Dios. Y cuando tú conoces a Dios, nada es imposible para Él. Pero cuando estás fundamentado a través de emociones, de circunstancias, de eventos, de la emoción de la música, y no estoy diciendo que la música sea mala, es que es chilera la música, perdone la palabra, pero es bonita la palabra, es bonita la música. Pero si tú prestas atención a las letras, puede que te den certeza a tu fe. Pero la palabra de Dios, que es donde deberían de salir todas las letras de los cantos, es la que da fortaleza a tu fe. Convicciones más que emociones. Jesús sorprende porque en otro evento los discípulos estaban, y ellos dicen que estaban preocupados por la falta de pan, y Jesús ya había enseñado, había mostrado con la alimentación de los 5,000, y es más, habían recogido 12 cestos de sobra, y ellos estaban atemorizados porque no tenían pan. La verdadera fe, según la definición de Cristo, siempre envuelve sumisión a la voluntad de Dios. Tú dices tener fe, yo digo tener fe, debo de estar sumiso a la voluntad de Dios. Y estar sumiso a la voluntad de Dios es estar por debajo de Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Les estaba diciendo que la fuente y el objeto de la fe genuina es Dios. Pero tú no puedes tener fe si no conoces a Dios. Y no puedes tener fe y no puedes conocer a Dios si nunca te acercas a su palabra, si nunca te acercas a Él en oración. Mateo 21:21 dice: si tuvieres fe y no dudares, esto presupone que lo solicitado es efectivamente la voluntad de Dios. Lucas capítulo 1 verso 37 dice: porque no hay nada imposible para Dios. Dios tiene el control. Y termino con esto: solo la fe que viene de Dios es absolutamente libre de dudas. Y Nehemías enseña uno de los versículos más gloriosos. Alguien que conocía a Dios expresa esta frase y dice, Nehemías capítulo 1 versículo 5: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Muy bien. Para concluir, Jesús en el relato bíblico muestra que tiene el poder no solo de la parte física del mundo, el mundo natural, sino también de la parte espiritual del hombre. Hoy estamos envueltos, inmersos en una circunstancia de salud, pero Él tiene el control. Solo asegúrate en qué lado estás. Reconoce que Él tiene el control de nuestras vidas. Reconoce que Él cumplirá sus propósitos. Confía en Él, descansa en Él y ten fe. Porque Él se ha encargado de todo lo que nosotros hemos hecho en el pasado, se está encargando de lo que hoy estamos haciendo y se encargará de lo que haremos después.
Te voy a invitar a que cierres tus ojos y le digas: Señor, reconozco que mi fe ha menguado, reconozco que mi fe se ha estancado por mucho tiempo. Y ya inmersos en esta circunstancia, mi fe ha flaqueado más. Pero hoy te pido perdón y quiero avanzar y quiero caminar, como dice tu palabra: los jóvenes que esperan en ti caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y ese es el mensaje que Dios te hace. Asegúrate, cerciórate en qué lado estás. Ven a mi lado y verás que habrá descanso, habrá bonanza en tu vida. A pesar de que todo se esté volviendo gris, yo tengo la última palabra, dice el Señor. Él tiene la última palabra sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tus relaciones, sobre todo lo que Él te ha dado. Él tiene el poder para calmar las tempestades más fuertes en tu vida. A pesar de que quizás la muerte de un familiar, Él tiene el poder para sanar, para consolar, para liberar. Es inevitable ver que mucha gente va a morir, pero ojalá mueran en Él. Y ese es el mensaje que tú tienes que declarar, el mensaje de la cruz, que a pesar de que mucha gente vaya a morir, vaya a enfermar, vaya a estar en cuarentena, sabremos que Dios está con nosotros y nos va a sacar adelante de esta circunstancia. Nuestra confianza está en Él, porque un día, como decía el canto al inicio: yo te espero, mientras tú vienes, yo te espero, te alabaré, buscaré tu nombre, y esa es nuestra confianza. Amén. Sea bendecido, sea prosperado, y confiamos en Él, que Él está al control de todo. Dios los bendiga. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué yo voy a cuestionarle? Oye, Richie. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Arriba. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Cántalo conmigo. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control.